Muchas gracias, maestras y maestros, por apagar sus micrófonos. Es un verdadero gusto y es un placer saludarlos en esta mañana, maestras y maestros, frente a grupo de geografía. Saludamos también con mucho respeto y con mucho cariño a otras figuras educativas que también sabemos que hay interés por parte de ellos, inspectores, directores, ATPs, maestros de planta, subdirectores, directores, todos bienvenidos a esta primera asesoría para maestros de geografía. Quiero darles el saludo muy afectuoso de parte de la maestra Daría Elizondo Garza, directora de Educación Secundaria. En forma personal, también me da mucho gusto poder saludarlos. Un servidor, profesor Ángel Zárate Rojas, hoy encargado de lo que conocíamos con el nombre de departamento técnico, hoy lo identificamos con el nombre de Coordinación Académica de Educación Secundaria. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. En esta primera asesoría de geografía, vamos a ir continuando con el apoyo hacia ustedes, principalmente para que desarrollen la tarea frente a sus grupos en el primer trimestre. Ese es uno de nuestros propósitos principales de esta mañana. Continuar en ese apoyo técnico-pedagógico para el trabajo que ustedes desarrollan frente a sus alumnos en geografía y que esa práctica docente redunde en beneficio para que los alumnos alcancen sus aprendizajes esperados. Ha habido una preparación previa de mis compañeros de la Academia de Geografía, un trabajo muy minucioso, muy exhaustivo por parte de los especialistas de geografía que están integrados en esta coordinación académica de educación secundaria, como lo son el maestro Alberto Solís Villanueva, maestro José de Jesús Reséndez Briones y el maestro Jorge Alberto Hinojosa Magallán. A este último le corresponde estar en este momento frente a ustedes para compartir la información de esta primera asesoría para maestros de geografía. Maestro Jorge Alberto, con todo gusto le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Zárate. Un saludo a todos mis maestros de geografía. Algunas caras se me hacen conocidas, algunos me pueden conocer. Veo ahí a algunos supervisores del Estado y de generales transferidas. Y pues darles la bienvenida a esta primera asesoría de este ciclo escolar 2022-2023.
que el día de hoy en la mañana, en la madrugada, 2:30 de la mañana para ser exactos, les mandé la carta descriptiva al WhatsApp de los grupos que hemos conformado los compañeros de la academia en las diferentes regiones. Son 8 grupos, 180 maestros de geografía. Quizás algunos son nuevos a partir de este año y no están ahí incluidos, pero le voy a ir dando lectura y van a ser 10, 11 productos más o menos los que vamos a trabajar en estas 2 horas de esta sesión. La primera. Se perdió el audio, ¿verdad? ¿No se escucha? Sí, yo también estaba viendo eso. Ya no tiene audio, ya no se tiene escucha. nada. No, ¿verdad? Ah, ok, bueno. No, ni la Gracias. Yo pensé pantalla que era lo mío. Gracias, maestros. Bueno. Bueno. Sí, maestras y maestros. En un ratito recuperamos el audio y continuamos con la asesoría. Les rogamos su paciencia. Gracias, maestros. No. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, maestro. Una disculpa, tuvimos problemas técnicos con el audio, pero ya nos incorporamos nuevamente. Voy a repetir lo que dije en esa interrupción, en ese lapso. Decía que anoche, hoy en la madrugada, les mandé a los WhatsApp de los maestros de geografía la carta descriptiva de lo que íbamos a ver en esta sesión, en esta asesoría. Y vamos a iniciar primeramente con la lectura del propósito de esta asesoría. Es que todos los maestros, docentes, se apropien y apliquen los procesos técnicos pedagógicos en la asignatura de geografía con respecto a la siguiente temática. Vamos a también decirles que mandé con antelación una lectura de 8 páginas, que es la que voy a enseguida a mencionar. Los caracteres del espacio geográfico, un espacio localizable y diferenciado. Esa lectura también la subí ayer por la noche. O sea, la mandé
a los WhatsApp de los compañeros de geografía, la subí en Redeyes, esta lectura, que la vamos a comentar porque viene un poquito más puntualizando lo que es del espacio geográfico. Y tenemos actividades del primer eje. Sabemos que estamos en el primer trimestre. El primer eje, son 3 ejes los que se ven en geografía. Vamos a trabajar algunos 3 aprendizajes esperados de este primer eje, ¿verdad? De la asignatura. Y para finalizar, vamos a dar la explicación y el tratamiento de un proyecto de geografía. Previamente vamos a ver su definición, los pasos que conlleva la secuencia que hay que seguir, ¿verdad? En sí, lo que comprende el proyecto para aterrizar con pues no lo vamos a hacer en un minuto, pero sí lo vamos a llevar la idea de lo que podemos hacer en el aula con el proyecto, que viene siendo una preparación de lo que viene en el nuevo modelo educativo 2023. No, no me da razón. Ayúdame. Si me permiten un momentito, estamos teniendo fallas técnicas por aquí, pero se restablecen en unos segundos. Yo les hablo de la guardia necesita prestar. Sí. Bueno, aquí lo tenemos. En la salida traigo. Venga a decir que no sabías de guardia. ¿Tienes eso? Maestro Jorge. Buen día, maestro. Siempre estamos para ayudar, siempre. Pero algunas veces tenemos que ser. Déjame desconectar esto porque estoy conectado en una reunión. Buen día, maestro Jorge. Buen día. Disculpe, ¿se va a poder grabar esta sesión? Esta la vamos a subir a Redeyes el día de mañana. Muy bien. Esta la va a Gracias. estar a disposición de todos los compañeros de geografía. Sabemos que no se suspendieron clases, que algunos compañeros de geografía están en clase en estos momentos y no se pudieron conectar, ¿verdad? Por eso, el día de mañana, no tengo la hora, pero vamos a subir esta presentación completa, tal cual, para que accedan todos los compañeros de esta asignatura de geografía. Qué amable, maestro. Gracias. Sí. Vamos a continuar. En esta lámina nos dice, ¿qué aprende el alumno en geografía? Y también vamos a tener al maestro que se hace la misma pregunta. ¿Qué debe aprender el alumno en geografía? Lo vamos a ir checando esto, no sin antes comentarles acerca de los conocimientos
las habilidades, los valores y actitudes que vienen inmersos en los planes y programas de estudio. Yo, por lo regular, ese tema lo toco abordando 3 documentos. Lo abordo tocando 3 documentos. Uno es la Ley de Educación, que nos dice, ¿verdad?, que el alumno debe aprender conceptos, habilidades, valores y actitudes. Ese es el documento de la ley de educación. De los planes y programas de estudio, nos dicen que deben de ser contenidos conceptual, procedimental y actitudinal. Cuando hablo de lo conceptual es el qué va a aprender, el qué. Cuando hablo de lo procedimental es el cómo. Y cuando decimos el actitudinal es el ser, ¿verdad? Cuando hablamos del cómo, estamos hablando de conceptos, estamos hablando de ideas que van a aterrizar en el alumno. Y cuando hablamos de lo procedimental es la aplicación, ¿verdad? Es la aplicación de estas habilidades. Por ejemplo, las 4 habilidades comunicativas básicas: leer, hablar, escribir, escuchar. Las 4 habilidades matemáticas básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir. Vienen verbos cognitivos como experimentar, cortar, dibujar, cantar. Ahí entran en el procedimental. Y en el actitudinal van a entrar los valores que todos conocemos: amor, justicia, igualdad, tolerancia, responsabilidad, ¿verdad?, empatía, todos ellos que ustedes ya lo conocen. Así como en las actitudes entra una ética personal y una ética profesional, que van de la mano estos dos. O sea, yo siempre he dicho que los valores todos los tenemos, algunos se nos desarrollan más que otros, pero ahí estamos. Y el otro documento que yo hago una contrastación es un libro que lleva como título La educación encierra un tesoro. Quizás algunos de ustedes ya lo conocen, ya tiene más de 20 años. Yo lo leí en el 98, hace 24 años, y aún tiene vigencia. Lo he checado y lo contrasté con esos 2 documentos que les mencioné, con la ley de educación, con los planes y programas de educación. Aprender a saber, que es el primero, ¿sí? Aprender a hacer y aprender a ser, que ya es los valores. Y en este cuarto nos dice el autor, Jacques Delors, ¿de qué le sirve al hombre saber, hacer y ser si aún no sabe aprender a convivir? Y cuando yo menciono el aprender a convivir, siempre digo 2 líneas de una poesía que dice: hoy he visto los diarios manchados de sangre. ¿Por qué digo eso? Vemos las noticias: muerte, secuestros, asaltos, robos, violencia doméstica, etcétera, diario. No hay un día que no tengamos una mala noticia, y más en estos últimos tiempos se ha acentuado mucho esta pérdida de valores. Por eso nos dice ya Delors, pues hay que aprender a convivir en sociedad. Yo aquí, donde vamos a checar ahora, esto es en todas las asignaturas, esos 4 pilares, ¿sí? Esos 3 contenidos, ¿verdad? Y siempre he dicho que para que un contenido arraigue en el alumno, pues tiene que tener sus características. Debe ser significativo, debe tener una aplicación, ¿verdad? Y debe ser propositivo. Si no, el alumno no le va a arraigar ese contenido. Para diferenciarlo, tendríamos que ver ahora los contenidos en la asignatura de geografía.
¿verdad? Que ya damos un giro, ¿verdad? Para hablar sobre esos contenidos en la geografía. También habla de los conceptos, ¿sí? Habla de los... Se me quedó habla de los conceptos, de las habilidades y las actitudes. Por ejemplo, en los conceptos, en geografía, voy a hablar del espacio, ¿verdad? Y sobre todo del espacio geográfico. Pero aquí en el espacio convergen algunos otros conceptos, ¿verdad? Como son la distribución de estos espacios geográficos. Llámese relieve, montaña, ríos, flora, fauna, etcétera. Pero también tenemos una diversidad. Fíjense, estamos hablando de conceptos enmarcados en la asignatura de geografía. Y tenemos, ¿verdad?, un cambio. ¿A qué me refiero con ese cambio? A que todos los componentes sociales, culturales, políticos, naturales, ¿verdad?, convergen y transforman los espacios geográficos. Es preciso que el alumno le quede bien claro que estos conceptos, repito, la localización, distribución, diversidad, cambio y relación, debe tenerlos bien claros. Eso es lo conceptual. Esos son los conceptos de geografía. Para poder entender cómo entran esos componentes geográficos, ¿verdad?, en el contexto social en que se encuentran los jóvenes en este caso, ¿verdad? Pero también vamos a hablar ahora de las habilidades que vienen inmersas en la asignatura de geografía, que nos van a brindar, ¿verdad?, un apoyo para poder aplicar lo de los conceptos. Tenemos la observación. El alumno tiene que tener esa capacidad de observación, de análisis, ¿sí?, de experimentación, para poder comprender todos esos cambios que se presentan en su contexto. También debe de tener la integración, ¿verdad?, de los componentes, cómo influyen en esos cambios en el espacio geográfico, cómo están influyendo estos componentes. Y sobre todo, tiene que tener una representación, ¿verdad? Esa también es una habilidad que el alumno debe adquirir en esa asignatura de geografía. Y al final tendríamos que tener una interpretación. Si yo veo los conceptos con los procedimientos, pues estamos viendo que el alumno le va a ayudar esto para otras asignaturas, que si le queda preciso conceptos y habilidades, puede identificar fácilmente en otras. O sea, es la importancia de la geografía, ¿verdad? Que me queda claro en el espacio en que me encuentro, qué significa para mí, ¿verdad? Y me estoy apoyando con mapas, con croquis, con planos, ¿verdad?, que son herramientas que empleamos los maestros de geografía en el aula de clase. Decirles también, ¿verdad?, me voy al tercer ámbito, al tercer contenido, que son las actitudes en geografía, ¿verdad? Esas actitudes son adquirir conciencia en el espacio. Fíjense bien, adquirir conciencia en el espacio. El alumno tiene que darse cuenta, ¿verdad?, de que está en un espacio y que él es responsable, en cierta forma, de mejorar ese espacio geográfico, de responsabilizarse en la mejora continua y permanente de ese espacio geográfico. Otra de las habilidades, ¿verdad?, es reconocer la identidad espacial, ¿verdad? Reconocer la identidad espacial. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a identificar que existen diferentes espacios geográficos según la región en que se encuentre. No va a haber nunca un espacio similar,
e igual. Puede haber algunas semejanzas, pero nunca van a ser iguales los espacios. Llámese montaña, llámese río, estamos hablando de la naturaleza, ¿verdad? El hombre ha transformado esa naturaleza. El hombre ha hecho cambios en la naturaleza. Teníamos también otra de las actitudes, es valorar la diversidad. O sea, toda esta diversidad tenemos que darle un valor. Es valorar esta gran diversidad del espacio geográfico. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Con gusto yo puedo responder. Y si no, pues me faltan nada más hablar de dos actitudes, ¿verdad? Asumir los cambios del espacio. Dije que los componentes culturales, sociales, naturales, económicos, ¿verdad? Influyen en gran medida esos componentes en los cambios del espacio geográfico. Y cuando ya el alumno se da cuenta, debe saber convivir, como decía el cuarto pilar de la educación, saber convivir en su espacio geográfico. Ya después de que comprende, ¿verdad?, todo lo referente al espacio, debe aprender a convivir. Más adelante voy a decir por qué debe aprender a convivir. Cuando lleguemos al proyecto, ahí es donde esta es como una antesala antes del proyecto, esta explicación, ¿verdad? Cuando ya estemos con el proyecto, nos vamos a dar cuenta cómo nos va a servir tener precisado, ¿verdad?, los contenidos que nos dan los planes y programas de estudio y los aprendizajes que debe tener en geografía el alumno de la misma. Entonces, sigue siendo la geografía formativa. Ya sabemos que la educación básica en preescolar, primaria y secundaria es formativa, ¿verdad? Y que en esta asignatura de geografía se definen 3 ejes temáticos. En esta primera asesoría vamos a hablar del primer eje temático, ¿sí?, que se articulan en la geografía. Cuando demos la segunda asesoría, vamos a ver el segundo eje y posteriormente en el tercero veríamos y abordaríamos algunos aprendizajes esperados del tercer eje. Pero en esta primera, repito, va a ser solamente del primer eje, ¿verdad? Se debe promover los aprendizajes significativos. La teoría de David Ausubel nos dice que el contenido debe ser significativo, si no el alumno no se apropia de este contenido. Por eso nos hablan del aprendizaje significativo. Se incorpora también en este primer eje el concepto de interdependencia. Cuando yo hablo de interdependencia, es la dependencia unos de otros con equidad, ¿verdad? Que están todos una dependencia unos de otros. En esta asignatura o en esos aprendizajes que debe tener el alumno en geografía, debe de fortalecer el desarrollo de habilidades cartográficas. Si no, no va a poder investigar, no va a poder elaborar un proyecto, un trabajo, si no tiene esas habilidades cartográficas. ¿A qué me refiero a las habilidades cartográficas? Saber interpretar planos, mapas, globos terráqueos, ¿sí?, que son las bases de la asignatura de geografía. Esas habilidades se las tenemos que dar nosotros como maestros a nuestros alumnos en esta asignatura. Se enfatiza en la relevancia de reconocer los recursos cartográficos como herramientas para seguir aprendiendo. Fíjense, va a ser una herramienta de trabajo lo que acabo de mencionar, los mapas, los planos, los globos terráqueos, que son los que empezamos a trabajar con los muchachos. Debemos de elaborar estrategias innovadoras. Con esto yo quiero decir que el docente tiene que reorientar y renovar su práctica docente. Ya no sea memorística, ya no sea tradicional, ¿verdad? Tenemos que hacer esos cambios en nuestro
proceder en el aula con nuestros alumnos. Se promueve el desarrollo de habilidades para lograr que los alumnos apliquen lo aprendido en la vida cotidiana, ¿sí? Y les permitan analizar y evaluar alternativas de solución a problemas de la sociedad que forman parte. Esto es muy importante para el trabajo de proyecto, ¿sí? Porque ya cuando él comprende todos esos aspectos que estamos mencionando, pues él ya va a poder analizar, ¿verdad? Y va a poder evaluar y puede emitir juicios acerca de problemáticas que se dan en la sociedad. Pero estamos hablando, yo siempre he dicho que tenemos que hacerlo primero a nivel local. ¿Por qué a nivel local? Un ejemplo, la basura en el cañón del sumidero. Pues a lo mejor el alumno nunca va a ir al cañón del sumidero y que le va a interesar que haya basura en el cañón del sumidero. Tenemos que ser más concretos y más específicos en el ámbito local. Están en Monterrey, la contaminación es un problema de la industria. Están en Sabinas Hidalgo, el desbordamiento del río. O aquí en Monterrey, el desbordamiento cuando lo hubo en aquel huracán, ¿verdad? Del río Santa Catarina. O sea, problemáticas de desastres naturales, pero que se dan en su entorno o cerca de su entorno. No, primero lo tenemos que hacer a nivel local, para después pasar a un nivel nacional, puede ser, y después a nivel mundial. Pero primeramente el alumno va a ser más significativo, como lo mencioné hace rato, si se enfoca a una problemática local, ¿verdad? Sabemos que vamos en geografía de lo micro a lo macro. ¿Okay? Ahora bien, son 3 ejes los que se ven en esta asignatura de geografía que nos emergen de los planes y programas de estudio. Les dije, vamos a ver en este primer eje análisis espacial y cartografía. Posteriormente, en el segundo trimestre, vamos a ver naturaleza y sociedad. Y el tercer trimestre vamos a ver espacio geográfico y ciudadanía. ¿Qué elementos se abordan en esos 3 ejes? Pues hay aprendizajes esperados. Y siempre pregunto, para que lo piensen, no me contesten, ¿cuántos aprendizajes esperados tiene el programa de geografía? A veces cuando vamos en las visitas áulicas, el maestro desconoce que cuántos aprendizajes esperados tiene y están adivinando. 12, 25, 30, nada, son 20. Son 20 los aprendizajes esperados que contiene el programa de la asignatura de geografía, ¿verdad? Algunos compañeros maestros, pues que tienen ya más años trabajando esto, lo saben de inmediato, ¿verdad? Que son 20 aprendizajes esperados. También cada aprendizaje esperado tiene sus temas, como lo vamos a ver en un momento más adelante, ¿verdad? Y también tiene este aspecto que nos marca en el programa, las orientaciones didácticas, ¿sí? Estas son muy importantes porque nos rigen cómo debemos de encaminar o encauzar estos aprendizajes esperados con nuestros alumnos. Y sobre todo vamos a ver las sugerencias de evaluación. Sabemos que todo proceso, ¿verdad?, tiene que ser evaluado para saber si estoy bien o mal en mi ejercicio docente. Cuando yo hablo de mi ejercicio docente, pues estoy haciendo uso de la autoevaluación, que también la tenemos que aceptar, ¿verdad? A veces que nos autoevalúen nuestros alumnos. Y entran ahí los términos de la autoevaluación, la coevaluación, que el maestro evalúa al alumno y el alumno puede evaluar al maestro y tener la madurez suficiente para aceptar nuestras fallas, porque aunque tengamos 10, 20 o más de 40 como un servidor, podemos tener fallas en el aula, ¿verdad? No, a veces hay un libro que lo voy a recomendar, esto en los SECAM, que dice, yo explico, pero ellos aprenden. A veces nosotros creemos que estamos dando bien nuestra clase, creemos, pero no sabemos si ellos en realidad aprendieron. Les aplicamos un instrumento de evaluación
y encontramos que el alumno no entendió lo que dijimos. Entonces ahí me sirve mi autoevaluación para darme yo cuenta en qué voy a detectar, qué problemática tengo yo como maestro. Por eso yo hablaba de una renovación y una reorientación en nuestra práctica docente. Decirles que la evaluación entra en uno de los 3 momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, el primer momento es la planeación. Vamos a planear lo que vamos a hacer dentro del aula y yo lo manejo como una herramienta del maestro. Porque hay una herramienta, así como el mecánico tiene sus pinzas y sus llaves, o el carpintero el serrucho y el martillo, la planeación es una herramienta del maestro docente. Cuando nosotros nos ya no va a haber esas fallas porque ya nos cambiamos de equipo, ¿sí? Y nos dicen, nos informan que ya en este equipo no vamos a tener esta falla. Ojalá. Bien, les decía que hablaba de la evaluación, ¿verdad? Todos sabemos de la importancia de la evaluación, ¿verdad? Esa no puede dejarse de lado. Decía, los 3 momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje es la planeación, el primer momento. El segundo es el desarrollo, es donde vamos a aplicar ahí las estrategias de enseñanza por parte del docente y de aprendizaje por parte del alumno, ¿verdad? Y esas son importantes. Cuando hacemos el uso de estrategias variadas y diversas, vamos a involucrar más al alumno en el trabajo áulico. Y sobre todo cuando hablábamos ahí de la evaluación, ¿verdad? Es el tercer momento. Por eso es la importancia de hablar de esos 3 momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta es la segunda parte que vamos a platicar, a comentar, ¿verdad? Los aprendizajes en la geografía, pero aquí vamos a ver esta lectura que, repito, ya la subimos ayer en la noche, a las 8 de la noche aproximadamente, lo subí a Redais, ¿verdad? Este documento. Y ayer en la tarde se los mandé en PDF a los WhatsApp de los compañeros maestros de geografía, que ya tenemos años trabajando esos WhatsApp. La información que tenemos la compartimos con todos ustedes. Son aproximadamente 180 maestros en esos 8 grupos de WhatsApp de las 13 regiones que convergen aquí en el estado. Disculpe, profesor, La lectura una pregunta. son los caracteres del espacio geográfico, o decir, las características del espacio geográfico. Disculpe que lo interrumpa. Un espacio localizable y diferenciado. Vamos a verlo en esos 2 términos. Características, ¿por qué digo localizable? ¿Verdad? ¿Y por qué decimos diferenciado? Y primeramente decirles que los puntos del espacio geográfico se localizan en la superficie de la Tierra
se definen por sus coordenadas, ¿verdad? Su altitud, su emplazamiento y su posición. Esos son los 4 aspectos que me dan los puntos del espacio geográfico, ¿verdad? Las coordenadas, que ya la hemos trabajado, ¿verdad? Su altitud, su emplazamiento y su posición. Las lecturas son 8 páginas. Está un poco densa porque manejan muchos ejemplos, pues algo, bueno, yo lo vi un nivel un poquito más pesado. Tuve que releer 2 o 3 veces el documento para poderlo comprender un poco. Nada más, vamos a manejarlo así en forma muy general, para que nos quede claro las características, lo localizable y lo diferenciado del espacio geográfico. Cuando hablo de diferenciado, ¿verdad? Es por su localización y su evolución. Dije hace un rato, que ningún espacio geográfico es igual. Hay similitudes. Podemos encontrar similitudes en el Perú y en Venezuela, algunos llanuras que puede haber por ahí, pero no son iguales. O podemos ver también en Dinamarca e Italia, ¿verdad? Algunas similitudes a algunos espacios, pero no son iguales. Decirles que primeramente es uno de los elementos o uno de los conceptos que tenemos que tener presentes, la localización de ese espacio y ver su evolución. Cuando yo hablo de evolución, no solamente estoy hablando de lo físico, también de su dinámica de la población, también de su dinámica en la industria, ¿verdad? De su dinámica en toda su actividad económica. Por eso se menciona que cuando hacemos una analogía de algunos espacios, tienen que tener ciertas similitudes. Yo no puedo hacer una analogía con un país desarrollado, con un país subdesarrollado. Vamos a decir, Perú con España. No puedo hacer esa analogía o ese comparativo o esa contrastación. Tiene que ser algo, a eso se refiere cuando tenemos que localizar y tenemos que ver su evolución. Cuando me refiero a lo diferenciado, ¿verdad? La descripción que nos da el espacio geográfico, pues valora. Fíjense bien, vamos a valorar un espacio geográfico. Y cuando yo digo valorar, pues puede haber composición interna en ese espacio geográfico con una composición externa, ¿verdad? Y estoy valorando en esos rangos. Es muy difícil cuantificar. Casi la valoración es más que todo cualitativa, no cuantitativa. Pero sí nos ayuda esa valoración a tener un acercamiento para poder hacer una clasificación. Estoy clasificando ya algunos espacios geográficos y poder ordenar, tomando rangos de ordenamiento jerárquico o por sus características, etcétera. Pero tenemos que ordenar estos espacios geográficos. La lectura esta que les mencionaba, los caracteres, nos lo maneja de esta manera, en ese sentido, ¿verdad? A eso se refieren las características de la descripción. Repito, esta presentación no tienen por qué estar escribiendo, porque van a tenerlo en Redis, ¿verdad? O en un momento dado se los puedo compartir a los grupos de WhatsApp esta presentación. O sea, de tal forma que les va a llegar a todos. Maestro, ¿verdad? Y también disculpe. tengo la fortuna de tener solamente a mis directivos de secundarias generales transferidas en un grupo. ¿verdad? Estamos con una representación con ellos y yo puedo compartir, pero también tenemos otro grupo de directivos con un supervisores nocturnas
y de generales que lo formó, y ahí vamos a también tratar de hacerles llegar esta presentación, ¿verdad? Que se llama directivos que tiene el maestro Pablo, ¿verdad? En ese grupo yo ahí les voy a mandar esta información, así como los de mi delegación, ¿verdad? Tenemos en la siguiente lámina, ¿verdad?, ¿qué nos permite la descripción? Y ahí tenemos un paisaje de un espacio geográfico, ¿verdad? Y nos dice plantear los problemas. ¿Qué problemas puede haber en un espacio? Pues puede originarse hasta un desastre, no sé. Puede haber problemas de desbordamiento del río, puede haber una sequía, ¿verdad? Tenemos que plantear problemáticas para poder analizar, primeramente localizar, ¿verdad? Y poder ver su ubicación y poder hacer un análisis y llegar a una comprensión de un fenómeno ahí. Y buscar las relaciones que se dan entre las combinaciones. Todos los espacios geográficos convergen con los componentes del espacio, valga la redundancia, convergen y nos dan cambios en los espacios, pero pueden converger los mismos espacios, pero son diferentes en cada uno de los puntos a que estemos haciendo referencia. Hay similitudes, pero nunca van a ser iguales, ¿verdad? Y cuando yo manejo esto es porque los relieves, ¿verdad?, terrestres son el resultado de las interacciones entre las fuerzas endógenas, tectógenas y exógenas, vinculadas en gran medida por el clima. El clima incluye aquí, ¿verdad?, estos factores donde estamos convergiendo en un espacio geográfico. Estos términos no los conocemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Pero en la lectura que les acabo de mencionar, vienen estos y yo hice un glosario de terminología para que nos queden claros esta lectura, para poder seguir abordando el contenido de la misma. Entonces voy a hablar un poquito más o profundizar un poquito más de ese espacio geográfico, lo que es el espacio geográfico, ¿sí? Ya no sé cómo me resisto a usar lentes todavía. Espacios geográficos como una ciudad, montaña, un río, ¿verdad?, tienen su propia personalidad y su propia identificación. Y decirles que tienen una historia, ¿sí? Todos ellos tienen diferentes situaciones porque convergen estos factores que mencionaba, factores endógenos, exógenos y tectógenos que influyen, pero que son el clima, una combinación con ellos que influyen en esos cambios del espacio geográfico. Entonces, decirles que la correlación, sí, que hay en esos lugares, la interacción que existe en estos lugares, así como el volumen, ¿verdad?, que lo hay, nos da una propia identidad del espacio geográfico. Nos hace ver que pueden ser localizables. Fíjense bien, podemos localizar los espacios geográficos, podemos ser más precisos en su localización y en su estudio del espacio geográfico, y también tenemos que podemos hacer una contrastación, es decir, que puede ser comparables estos espacios geográficos. Lo repito, comparables cuando hay similitudes, ¿sí?, en estos espacios geográficos. El espacio geográfico decía que está impregnado de historia. O sea, no estamos hablando de 1000 años o 5000 años. Hay espacios que se han conformado a través de millones de años, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe quedar claro con nuestros alumnos, que los cambios que se han presentado en la naturaleza, ¿verdad?, tienen cientos, millones de años, ¿verdad?, para que tenga ese aspecto o esa formación en sus relieves. A eso me estoy refiriendo.
¿verdad? Que es un espacio concreto y localizable. Bien, tenemos que hay espacios homogéneos que puede ver similitud en el aspecto externo, pero también puede haber similitud en su aspecto interno. Y cuando hablo del aspecto interno, es la cohesión que existe y que no es observable. Hay espacios geográficos que no pueden ser observables, pero que existe esa cohesión, ¿verdad?, entre ellos. Y el alumno también debe tener esa interpretación, esa capacidad de análisis y formular sus propios juicios acerca de un espacio geográfico. Todo esto viene presentándose como un anteproyecto, voy a usar ese término, un anteproyecto antes de entrar a lo que vamos a llegar al proyecto último de esta presentación. Tenemos, ¿verdad?, que hay una aplicación que se llama escala, ¿verdad? Es imposible hacer una medición, cuantificar a un espacio si no hay una escala. Hay una escala numérica, todos hemos manejado, los maestros de geografía, nos apoyamos mucho. Aquí entra una transversalidad con las matemáticas, ¿verdad? Fíjense, entran con las matemáticas, nos podemos apoyar, ¿verdad? Y entra un aprendizaje esperado de geografía, puede empatar, puede ser transversal con un aprendizaje de las matemáticas. Cuando yo entro en ese término de la escala, porque cuando hablo de escala, estoy hablando de la magnitud y de su naturaleza del espacio geográfico. Magnitud, tamaño del espacio geográfico. Por eso entra la escala y nos apoyamos ahí. Algunos geógrafos lo recomiendan ampliamente la práctica de escalas. Tenemos que, por decir un ejemplo, una población de 1 millón de habitantes no es comparable, es muy diferente a a 20 ciudades de 50,000 habitantes, que son 1 millón, porque tienen diferentes categorías de análisis, ¿sí? Entonces no podemos comparar una población de 1 millón con 20 poblaciones de 50,000. Sí, no sé si me está explicando hasta ahí, para hacer una comparación en lo que nos quede claro lo que es la magnitud, ¿verdad?, del espacio geográfico. Por eso es cuando entra la escala. Tenemos pues ya lo había dicho de la geografía física, ¿verdad?, que tenemos que establecer analogías en la geografía, ¿verdad?, pero comparables con, cuando hablamos de geografía física, serían países desarrollados con países desarrollados, país en vías de desarrollo con un país también en vías de desarrollo. Esta es la lectura que nos da Oliver Deleuze, es el autor de esa lectura. Quisimos, por sugerencia de mi compañero de academia, ¿verdad?, Maestro Solís, me dice, esta lectura es muy importante para que nos quede más claro el concepto de espacio geográfico. No irnos como lo hacemos siempre. ¿Qué es el espacio geográfico? Lo recitamos. ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? Decimos los 5 componentes, pero no nos queda. No, por eso vemos las características, la localización, todos esos aspectos para que nos quede más definido, es el término, más definido el concepto de espacio geográfico. Hasta ahí es esta lectura. Y de esta lectura se desprende este glosario que lo encargué como tarea. Antier lo mandé a los grupos de WhatsApp. Yo también me di la tarea de investigarlos, ¿verdad? Encontramos primeramente endógenas, ¿verdad? ¿Qué es este término? No voy a permitir darle lectura para no cuestionar a los compañeros. Espero, ¿verdad?, que
yo decía, si son 100 los que se van a conectar y 10 hicieron la tarea, me voy por bien servido. Porque me decían los compañeros, güey, no creo que los profes vayan a hacer esta tarea, no, a lo mejor no lo van a leer, o no se van a dar cuenta que tienen la lectura, etcétera. Y no, hombre, si 8 o 10 lo leen, estamos bien, ¿verdad? Y así rápidamente vamos para que nos quede más claro algunos aspectos de esta lectura. Para mí es importante tener este glosario. Endógenas, lo que se produce en el interior del organismo. Fíjense, lo que se produce en el interior. Tectógenas, ¿verdad? Es la rama de la geología que estudia las estructuras geológicas producidas por deformación de la corteza terrestre. O sea, las deformaciones es una rama. Y exógenas, pues su nombre lo dice ex, es la parte exterior de estos cuerpos o estos organismos, ¿verdad? Umbrales. Todos tenemos por el sentido común sabemos que es un umbral, es el principio, es la entrada de algo, ¿verdad? Se me ocurre ahorita una cueva, por decir, y yo lo encontré así, es la entrada, el principio, el comienzo o el primer paso de cualquier cosa o proceso, ¿verdad? Tenemos la geomorfología, es parte de la geodasia, ¿verdad? Que estudia la figura del globo terráqueo y la formación de los mapas. Esta es la ciencia que nos estudia la formación de los mapas. Entonces, tenemos el otro, voy a ser claro, no lo conocía yo, el término CAD. En la lectura lo encuentro y me pareció importante comentarlo, porque yo hace unos días que hice esta lectura, dice que es CAD, ¿verdad? Y encuentro que son los árboles que se pueblan de hojas en la estación seca. Es decir, es un forraje muy apreciado, es un forraje, ¿verdad? Y a veces puede ser un diminutivo. Se maneja, entré a Wikipedia y entré al Google y me decía que era un diminutivo. Lo encontré en la lectura, esta definición. Es un forraje. Dice, de árboles que se pueblan en hojas en la estación seca. O sea, lo más raro, que en una estación seca, que no está húmeda, hay hojas. Es un forraje muy, muy apreciado. Más adelante vamos a tener estos términos, pero nos podemos dar lectura. Relieve, ¿verdad? El relieve es la configuración de una superficie con distintos niveles o partes que sobresalen más o menos. Eso sí nos queda muy claro, los que tenemos la asignatura, que era un relieve. Tenemos la concepción de este término, pero ya explicada así como la encontramos, esto es el relieve. Son las figuras que forman en los espacios geográficos, los altos, los bajos, ¿sí? Lo plano, etc. Y el paisaje es la extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerado como espectáculo, ¿verdad? Eso es el paisaje. Lugar, una porción del espacio real o imaginario en que se sitúa algo. Aquí terminamos con la lectura. Vamos a pasar a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Algunos 2 o 3 aprendizajes esperados que vamos a tener el espacio para trabajarlos. Y lo vamos a ver así de forma rápida, ¿verdad? Y los componentes del espacio geográfico, repito, son naturales, económicos, sociales, políticos y culturales. El aprendizaje estamos en el primer eje, insisto, ¿verdad? Estamos en el primer eje.
y el tema es espacio geográfico. No nos hemos salido de ahí, ¿verdad? Tenemos explicar relaciones entre sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo. Fíjense, las relaciones que se da la naturaleza con la sociedad, ¿verdad? Y podemos analizar algunas entidades, algunos espacios para hacer contrastaciones o comparaciones entre ellas y ver las características que lo componen a este espacio geográfico. En el diagrama van a definir cada uno de sus componentes. Me decían, va dirigido, esta actividad es para que se la lleve el maestro docente para que lo aplique con sus alumnos, porque también viene que va a ocupar recortes, figuras, recortes de revistas o de periódicos para ejemplificar cada uno de esos componentes del espacio geográfico. Que el alumno debe ser más gráfico, más visual, para que pueda comprender, ¿sí?, lo que son esos componentes del espacio. No tanta la teoría, ¿sí? Y aquí voy a extenderme un poquito en la explicación. Cuando hablo de evaluación, ¿verdad? La evaluación puede ser un trabajo escrito, un trabajo oral, una maqueta, un diagrama didáctico, ¿verdad?, que nos arroje una evidencia para evaluar. Eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que el alumno en esa diversidad pueda comprender y entender que puede aplicar lo que está estudiando en esta asignatura de geografía. ¿Ok? Por eso manejaba ahí los recortes, ¿verdad?, que ejemplifiquen estos espacios geográficos. Tenemos... Siguiente. Pero como sugerencia, ¿sí? Dijimos que tenemos que trabajar primeramente en su entorno, en lo micro, ¿verdad? El alumno, les pondría el ejemplo del Cañón del Sumidero, ¿verdad? O si yo veo las ruinas arqueológicas Chichén Itzá, pues no, me tendría que ir a un espacio más micro, más en su entorno social, que pueda él dar opinión y pueda dar una investigación, ¿verdad?, que pueda documentarse más, tanto físicamente como en textos, ¿verdad? Por eso manejamos este diagrama de secuencia de eventos que se presenta a continuación, donde van a escribir las características del lugar donde viven. Inicio con una pregunta. Yo la puse ahí adentro, ¿verdad?, es afuera, porque dentro de del diagrama va a escribir el alumno dónde se localiza, ¿verdad?, dónde se localiza su espacio geográfico. Si está en Monterrey, en Guadalupe, en Juárez, en China, en Nuevo León, me refiero a dónde se localiza, en dónde vive, para que pueda él ir apropiándose de la idea de localización, ¿verdad? Y tenemos ahora la distribución de los principales componentes: económico, cultural, ¿sí?, naturaleza, sociedad. ¿Qué es lo que esos componentes que nos mencione esta distribución de estos 5 componentes del espacio geográfico? ¿Qué diferencias hay, ¿verdad?, entre esos espacios, entre esos componentes del espacio geográfico? ¿Qué diferencias hay? Sabemos que, y lo dije hace un rato, ¿verdad?, que son diferentes los espacios geográficos, el entorno social, en cada uno nos encontramos, ¿verdad? Y el alumno tiene que comprender, haciendo uso de los conceptos de la geografía, de las habilidades de la geografía, y sobre todo tomar conciencia, ¿verdad?, de ese espacio geográfico para poder convivir dentro de él. Y no solamente convivir, poder transformar en beneficio o en pro de del mismo espacio. Poder
participar, ¿verdad? En esos cambios que pueden hacerse alcanzables, lógico, ¿verdad? Tenemos que, ¿cuáles son los principales cambios que se han realizado en su espacio geográfico? Pues a lo mejor se creó una escuela o una maquiladora, una empresa, una industria cerca de ahí, cerca de su hogar, ¿verdad? Y él puede mencionar, pero ya está compenetrándose con su espacio geográfico. Y la quinta sería, ¿qué relación hay entre los principales componentes? Bueno, vamos a ver los componentes sociales, naturales, ¿sí? Culturales, ¿qué relación existe entre esos componentes? Y eso me va a arrojar una evidencia, ¿verdad? Para poder entender dónde estoy, dónde me encuentro. Esta actividad me pareció pertinente para manejar este aprendizaje esperado. Ahora, aprendizaje y geografía. Vamos a partir de la definición, ya de algunos ahí de paisaje y lugar, ¿verdad? Sí, paisaje y lugar, ya lo vimos. Relieve también. Bueno, dice región, territorio. Vamos a partir de estos términos que será la tarea de ver la definición de esos términos y otra vez vamos a sugerir, ¿verdad?, que lo pueden ilustrar con algunos recortes para poder identificar poder definir más propiamente esta terminología. Por eso dice en el aprendizaje esperado, interpreta representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. En el diagrama registro de ideas define los siguientes términos: lugar, paisaje, región y territorio, así como las principales formas en que se relacionan los diferentes componentes del espacio geográfico. ¿Cómo se relacionan los componentes en estos cuatro aspectos que estamos manejando, ¿verdad? Eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo se relacionan los componentes en el lugar, en el paisaje, en el territorio y en la región? Decirles que eso me funciona aún a otros niveles. El manejo de diagramas como que le llama más la atención. No voy a decir nombres, pero en mis visitas áulicas encontré barquitos, arbolitos, y me aboqué a buscar a la persona que los daba, ¿verdad? Y le pedí los diagramas. Y luego llegué a otra escuela y encontré otros diferentes y me hice de un buen número de diagramas didácticos. Y dije, lo aplico. Yo no tengo grupo de secundaria, más 21 años sin grupo de secundaria, pero tengo más de 20 años con grupo a nivel licenciatura, ¿verdad? Y los aplico los diagramas, las lecturas con mis alumnos de la normal superior. Y estos diagramas los aplico a nivel maestría también y me funcionan. Les van a funcionar si ustedes, los voy a compartir también. Porque de eso se trata, compartir todo lo que nos facilita, ¿verdad?, llegar con el alumno, porque el centro de interés de esta reforma educativa es el alumno, no es el director, no es el supervisor, ¿sí? El alumno es el centro de interés. Es que los que estamos ahorita aquí conectados nos interesan nuestros alumnos. Por eso queremos ver alguna novedad, queremos ver qué podemos aprender. Y yo sé que muchos dan a la tarea de investigar qué hacer para poder llegar o que el alumno acceda a los aprendizajes esperados, ¿verdad? Yo encontré esto hace 10 años, más o menos, no recuerdo cuánto, pero más de 10. Y
Yo decía, ay, ¿cómo voy a poner un barquito y un arbolito? Pero sí funciona. Y sobre todo yo digo en secundaria, si me funciona a mí a nivel licenciatura y a nivel maestría, trabajé 12 años en una maestría y los aplicaba. ¿Saben en qué? En las lecturas. Cuando les digo a los alumnos, me van a trabajar estos diagramas y les doy la lectura para que escriban ahí. No les digo, hagan un resumen porque van a copiar y pegar. Mejor los pongo a investigar y a que trabajen estos diagramas. Tenemos, en esa siguiente lámina, ¿verdad? Volvemos a enfatizar sobre los principales componentes del espacio geográfico. Mencionaba 5, pero eso no dejan de ser importantes los dos que no menciono aquí. No lo dejan de ser, sino que esos son los principales, ¿verdad? Por la relación que hay entre naturaleza y sociedad y los económicos, que son los que influyen en gran medida en el espacio geográfico. Pues si se comentan en el grupo el contenido del diagrama anterior, ya lo dijimos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, ya dije que también encargué unas ilustraciones, eso lo aplican ustedes con sus alumnos, no lo íbamos a hacer aquí, ¿verdad? No los voy a poner a recortar y con pegamento, pero llevan la idea, como pueden, sé también que esto es una propuesta, puede ser modificable, es una propuesta que hacemos la Academia de Geografía, pero ustedes pueden hacer sus cambios, agregados, o quitar, o poner. Es la libertad. Existe esa flexibilidad precisamente. Así como hay la característica de la planeación que es flexible, también esa propuesta es flexible. Le vamos a dar esa característica de la flexibilidad, ¿verdad? En este diagrama, cuadro sinóptico, muchos lo han trabajado en mis revisiones, en las visitas áulicas, yo encuentro muchos cuadros sinópticos. Y cuando yo encuentro esa variabilidad de estrategias en las libretas, yo estoy viendo el trabajo real del docente en el grupo, ¿verdad? Cuando veo las libretas y veo la pasada, encuentro 50 preguntas del primer bloque, cuando eran bloques. 50 preguntas del segundo bloque. Y esa era la estrategia de la compañera. Pero luego ya cambian de actitud cuando les empezamos a manejar precisamente esos diagramas. Y luego ya cuando cambiaron la actitud se jubilaron. Ni modo, pero así pasa, ¿verdad? Encontramos que aquí van a mencionar, ¿verdad? Van a mencionar los ejemplos de estos espacios naturales, río, montaña, ¿sí? Fauna, flora, lo estamos mencionando, lo estamos escribiendo. Si me voy a los sociales, ¿sí? Viviendas, ¿verdad? Encontramos en estos sociales, pues, escuelas, iglesias. Si me voy a los económicos, la industria, ¿verdad? Es cuando podemos entrar a las actividades primarias y secundarias aquí también, ¿verdad? Todo tipo de industria la podemos ir mencionando ahí. Por eso, trabajar para mí con diagramas interesa más a los alumnos, los metemos más hacia la búsqueda y hacia la exploración del trabajo en el aula. Bien, hasta ahí, compañeros, manejamos estos aprendizajes esperados, trabajando lo que es el espacio geográfico. Espero que sea de utilidad estos diagramas, estas actividades, y no dudo de que ustedes puedan tener mejores actividades. Uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Aún con más de 40 años de servicio, cuando yo hago esas visitas, aprendo de mis compañeros que visito, jóvenes que tienen 3, 5 años de servicio, que pues se puede decir que me he encontrado muchos alumnos, ¿verdad?
trabajando esta asignatura y me da gusto verlos y ver que están trabajando muy adecuadamente. Entonces, por eso dije, esa es una propuesta nada más. No quiere decir que lo vamos a hacer tal cual. Es propuesta. Ustedes la pueden mejorar. Y sé que sí es posible. Hasta ahí manejaríamos lo del primer eje, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es el proyecto, que es lo que viene, pues como muy importante, ¿verdad? Para trabajar en el aula. Se sugiere, ¿verdad? Que lo vayamos desarrollando a través, no, el proyecto no se hace de la noche a la mañana o en una semana o en 15 días, no. Lo podemos hacer en el transcurso del trimestre, ¿sí? O del primer momento, ¿verdad? Lo podemos ir desarrollando para hacer algo bien definido. Ahora les voy a dar los pasos que tenemos que seguir, ¿verdad? En este trayecto que queremos seguir para conformar lo que es un proyecto. Y pues yo aquí manejamos aspectos muy importantes para ello y espero que nos quede claro, ¿verdad? Podamos emprender esto en nuestras aulas. De hecho, lo tenemos que hacer, ¿verdad? No es en forma categórica, es lo que viene en la nueva escuela mexicana, es lo que viene a futuro. Trabajar por proyectos, no solamente en geografía, no hablo de geografía, hablo en todas las asignaturas, español, matemáticas, biología, historia, en todas las asignaturas tenemos que trabajar por proyectos. Entonces, esto también es información para los que no están en otro, porque muchas veces llegan a una escuela, les dan según su perfil, y si no son del perfil, les dan las necesidades que hay en la escuela. Y nada, les dieron matemáticas, les dieron biología, pero esto les va a servir para el proyecto. Entonces dice que un proyecto educativo es una forma de organización del aprendizaje, ¿ya? Que se realiza en la comunidad escolar con apoyo de la familia, que buscan en conjunto. Fíjense bien, ya estamos involucrando a la familia, hermanos, papá, mamá, etcétera. O sea, no, el trabajo del proyecto no engloba solamente al alumno, ¿sí? Va a englobar y va a involucrar a la familia. ¿Ya? El maestro los va a dirigir, los va a revisar, va a direccionar, nada más, ¿verdad? Pues dice el apoyo de la familia, que buscan en conjunto realimentar aprendizajes o dar solución a un problema. Ahorita vamos a ver los tipos de problemas que son muy variados y de muy diversa índole, ¿verdad? Entonces, y de ahí vamos a partir ustedes van a seleccionar un problema para hacer como un reto a ese proyecto, ¿verdad? De su interés, preferiblemente, con relevancia. Fíjense bien, relevancia y pertinencia, relevancia social, y que sea pertinente. Yo les decía, tiene que ser de su entorno social, la problemática que van a ver, ¿verdad? Que sea de interés. Pues dice relevancia, o sea, que sea importante para el alumno, que sea pertinente y que sea un significativo. Son las características que debe tener este proyecto. Si no, lo van a abandonar a mitad de camino o al inicio lo van a abandonar si no les gusta, no les parece, no les interesa. Tenemos que hacer esto más sistemático para dar solución a este problema. Debemos hacer un proceso activo y participativo. Hacerles ver las problemáticas y que ellos se involucren a más miembros de la familia para que le den opinión y puedan seleccionar un tema que sea de interés común. Repito. Entonces, después de definir lo que es un proyecto, aquí van a tener una página en donde pueden incursionar para poder investigar más a fondo, ¿verdad? Sobre este aspecto del
del proyecto. Dice, trabajo por proyectos, ¿qué es y qué se aprende? Es muy interesante trabajar por proyectos, ¿verdad? Ahora, la verdad, yo tengo poco que empezar a leer sobre esto, ¿verdad? Y me entusiasmó, ¿verdad? El trabajo por proyectos. Por eso dice, ¿qué es y qué se aprende? Entonces, tendríamos que ver, ¿verdad? ¿Qué beneficios de trabajar por proyectos nos da? Primeramente, responsabilidad. Fíjense bien. El alumno tiene que ser responsable, ¿verdad? Y esto los dan una formación, es formativo. Una interdependencia, es decir, va a tener una dependencia en conjunto con los que están involucrados en el proyecto. El hermano, el papá, la mamá, el maestro, el amigo, el compañero, ¿sí? Los está involucrando, hay una interdependencia, es una dependencia de unos con otros. Inclusión, es una característica de esta reforma, ¿sí? Y la inclusión. Ya tenemos tiempo escuchando ese término, la inclusión. Y que lo motive a aprender. Como está viendo una problemática social de su entorno, pues lo va a motivar a seguir investigando, a seguir atendiendo esa problemática. Y también hay una resolución de conflictos. Ahorita vamos a explicar un poquito más cómo se entiende esta resolución de conflictos. Y la colaboración. Está viendo cómo están colaborando, no está aislado, no está solo, hay esa interdependencia que mencionaba y hay una colaboración en conjunto de los miembros que están participando en el proyecto para después hacer una comunicación asertiva. O sea, ya lo estoy trabajando, ahora no me voy a caer en el egoísmo de quedarme con el proyecto yo solo para mí o para mi equipo, no. Tenemos que darle difusión a este proyecto. Voy a publicarlo en el periódico de la escuela, a difundirlo en el WhatsApp con mis amigos, darlo a conocer, dar esa comunicación cuando ya concluye. ¿Verdad? Entonces tenemos que esos son los beneficios que nos da trabajar por proyecto. Hay diferentes tipos de proyectos. Están los científicos, ya más rebuscados un poco más, los tecnológicos y los comunitarios. Yo creo que tendríamos que ver el grado de dificultad de los proyectos, ¿verdad? Y yo empezaría con un comunitario, ¿verdad? Ahí voy a ver la problemática primeramente de mi entorno, de mi contexto social, ¿verdad? Y ya empezaría a trabajar. Pero sí me tengo que quedar claro que hay otros tipos de proyectos que les tocaría trabajar a otro tipo de personalidades, ¿verdad? Con otro nivel de preparación. A eso me refiero. Un científico pues tiene que tener los conocimientos para hacer su proyecto y emplear su terminología, las variantes que ellos ocupan, etcétera. ¿Sí? Adelante. Entonces, tenemos ¿qué actividades acompañantes de proyectos? Primeramente, el diálogo con expertos. Fíjense bien, ya hay una comunicación. Yo les decía, una de las habilidades que se debe de proporcionar al alumno, y los dije en las 4 habilidades comunicativas básicas, por ejemplo, dialogar, hablar, escribir, escuchar. Dije, leer. Se está dando el diálogo, pero estamos desarrollando esas habilidades comunicativas en el alumno. Es tarea de todos, no es exclusiva del español. Es tarea del de historia, el de matemáticas, el de geografía. No es exclusiva, ¿verdad? Entonces tenemos las investigaciones. Esa es otra de las actividades que se sugieren que debe hacer en el trabajo de proyectos. Modelos didácticos.
Podemos ir viendo esos modelos y realizar experimentos y fichas de trabajo que son apoyo para la realización del proyecto. Así, a grandes rasgos, les vuelvo a mencionar esas actividades: el diálogo, la investigación, los modelos, los experimentos y las fichas de trabajo. Adelante. Hay fases en la realización del proyecto. La preparación. Y ahí vemos en la imagen un equipo, ¿verdad?, preparando el proyecto, comentando, analizando, discutiendo, ¿verdad? Y luego nos vamos al desarrollo, que viene siendo como un proceso, ¿verdad? Esas fases de proyectos es el proceso que debe de seguirse para elaborar la elaboración del proyecto. Un desarrollo para llegar a la ejecución del proyecto. La preparación, el desarrollo y la ejecución de dicho proyecto. Ahorita vamos a seleccionar algunos al terminar esta explicación. El proyecto, la preparación. Primeramente tenemos que tener el tema, ¿sí? La elección del tema. La planificación. Y luego, después de planearlo, ya entré en discusión con mi equipo de trabajo, ver las actividades que se van a realizar: investigación, comunicación, entrevista, fichas de trabajo, como lo dijimos, ¿verdad? Esas son las actividades que se van a hacer. Y ver qué recursos, qué materiales vamos a emplear para dicha preparación del proyecto. ¿Sí? Repito, elección del tema, la planificación, todo lo que vamos a proceder de inicio, tenemos que planificarlo, ¿verdad? Y vamos a elaborar esas actividades, es decir, qué estrategias vamos a seguir para poder llegar a la elaboración de este proyecto. El desarrollo del proyecto, realización de actividades. Hay un conjunto de actividades que se pueden elaborar, ¿verdad? Esos surgen en el diálogo con el equipo de trabajo, ¿verdad? Y vamos a irnos a una consulta bibliográfica que sean pertinentes a lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y que debe haber un seguimiento y un control. No escribir por escribir algo, no mencionar, no, que sea pertinente a lo que estamos trabajando en el proyecto. Adelante. Entonces, ahora vamos a ver la ejecución del proyecto. ¿Sí? Comunicación. Vamos a comunicar, ¿verdad?, el proyecto. Vamos a hacer una presentación, ¿verdad? Y ya cuando terminemos el proyecto, que les dije, no es para elaborarse en 1 o 3 semanas, un mes, no. Puede ser en el transcurso del trimestre, ¿verdad?, para trabajar el momento, para trabajar este proyecto. Vamos a comunicar, vamos a presentarlo y al final, pues ahí está el término celebración, pero puede ser conclusión, la conclusión del proyecto. Ahora tenemos retos locales. Ya nos vamos a ir a la estructura y casi es algo semejante a lo que hacemos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque el primer paso es la planeación, ¿verdad?, el desarrollo, y lo vamos a ver la comunicación y la evaluación. Fíjense bien, que es parecido al proceso de enseñanza-aprendizaje: planeación, desarrollo, evaluación. Esos son los 3 momentos, pero aquí agregamos la comunicación en el proyecto. La planeación, tiene que ser planeado el proyecto. No podemos arrancar un proyecto sin ton ni son. Tenemos que estructurar una planeación. Hacer un desarrollo, es decir, qué dinámicas, qué estrategias vamos a elaborar para poder emprender este proyecto. Empezar a comunicarlo y a retomar ideas. Dicen que
2 cabezas piensan mejor que una, hay un dicho, ¿verdad? Pues bueno, si son 5, si son 4, sería más fructífero, ¿verdad? Esta comunicación. Y todo lo que planeamos tiene que ser evaluado, indiscutiblemente, ¿verdad? Van estrechamente ligados estos momentos o esta estructura en el proyecto. No van aislados, van en una forma conjunta, van sin separar. Nos dice también, vamos a elegir un problema, que ya va a ser como un reto, ¿verdad? Es un reto. Después de que hacemos la elección del problema, vamos a ver el análisis del problema, vamos a analizarlo. Vamos a ver qué viabilidad tiene, ¿verdad?, dicho problema para hacer un propósito del proyecto. Ya vamos a elaborar un propósito. Y enseguida vamos a tener una relación con otros aprendizajes esperados y otras asignaturas. Fíjense bien aquí. El aprendizaje esperado de geografía puede empatar este proyecto con matemáticas, español, y los menciono porque es donde nos abocamos mucho los profes ahí, siempre decimos, pero también va con biología, va hasta con educación física, puede ver esa transversalidad del proyecto, ¿verdad? Yo he visto algunos proyectos que se van mucho al español y a las matemáticas, como que le dan mucha importancia, pero el proyecto puede empatar o puede ser transversal con cualquier otra asignatura, física, química, nomás hay que ver qué es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos que la definición de fuentes de información, ¿verdad? Vamos a ver ahora dónde vamos a consultar para hablar de nuestro proyecto. ¿Qué fuentes de información o qué ligas o qué bibliografía vamos a consultar para poder abordar el proyecto? ¿Qué actividades vamos a realizar para obtener un producto y empezar a trabajar este proyecto? Vamos a ver un eje temático, primeramente, que estamos viendo. Hay unas competencias geográficas, no vemos esta reforma, ¿verdad?, no rompe con el constructivismo. El alumno sigue construyendo su conocimiento, pero le vamos a dar énfasis en sus competencias geográficas. Es decir, ya habíamos comentado el manejo de la cartografía, mapas, planos, globos terráqueos, puede ser esas competencias. El manejo de la información digital, ¿sí? Puede ser una información digital, pero debe tener las competencias del alumno para poder abordar su proyecto. Y habíamos mencionado los conceptos que van, ¿verdad?, en este proyecto. Localización, habíamos dicho, ¿verdad?, espacio, ¿verdad? Y luego nos vamos a ir a las habilidades, la interacción. Esas son las habilidades, ¿verdad? Y las actitudes, que valore su espacio geográfico y que se dé cuenta que él puede dar una aportación a su comunidad, a su entorno social, con un trabajo propio de equipo, ¿verdad? Y valorar el espacio que habita. De eso se trata, ¿verdad? Como dije a unas láminas anteriores, tienen que valorar ese espacio y aprender a convivir, sobre todo aprender a convivir en la sociedad. Ok, siguiente. El proyecto, yo lo manejé hace rato, que podemos irnos a lo local primeramente, ¿verdad?, para involucrar más al alumno, y podemos tener como un reto local, y aquí mencionamos algunos ejemplos, ¿verdad?, donde dice, explica múltiples perspectivas de un caso o situación relevante a partir de la búsqueda, análisis e investigación de la información geográfica.
vamos a darle lectura a algunas problemáticas de nuestra entidad. Son múltiples y variadas, ¿verdad? Pero las que el orden no quiere decir que es un orden de importancia, ¿no? Todas son igual de importantes. No podemos jerarquizar unas principales y unas secundarias, ¿no? Todas son igual de importantes, pero sí, al involucrarse el alumno, ¿verdad? Debe de seleccionar aquella que tenga la idea más aproximada, que tenga la idea de cómo abordar dicho proyecto. Entonces, la seguridad, ¿verdad? Es un reto local. Sabemos que hay fallas, ¿verdad? Siguen existiendo muchas problemáticas de índole social por la carencia de la seguridad, salubridad, ¿verdad? Educación. Pues no quiero hacer mucho énfasis sobre esto, pero sabemos que ahorita, después de la pandemia, nos encontramos con una problemática muy fuerte, incluso hasta sin energía, y luego entramos con la crisis del agua, después que afortunadamente ha llovido y se está solucionando poco a poco. Se ha estado solucionando esta problemática del agua, porque más adelante mencionamos la deficiencia de los servicios. Ya me estaba adelantando al decir el agua, pero cuando digo educación, sé que algunas escuelas tenían problemáticas en los baños. Hay escuelas que tienen hasta 1000 alumnos, pero el número de alumnos no es tan. Pues el que tiene 150 alumnos también es una problemática, ¿verdad? Tener esa deficiencia. O sea, no excluye el número de alumnos a una problemática. Es un problema que existe. Sabemos que fueron saqueadas unas escuelas que le robaron cableado, estaban sin energía eléctrica. Entonces, y eso está causando una problemática en la educación. Desempleo. Bueno, después de cuánto desempleo hubo con esta pandemia y aún no se ha recuperado la gente. Y eso trae otro tipo de problemáticas, delincuencia, robos, hasta problemas familiares, etcétera. Vivienda, ¿verdad? Contaminación, ¿verdad? La desigualdad y la deficiencia en los servicios como la luz, el agua, el gas y la recolección de basura. Algunos municipios tienen esa problemática muy acentuada, ¿verdad? Algunos afortunadamente no la tienen o la tienen en menor grado, pero esos son algunos ejemplos de retos locales, ¿sí? Que podemos involucrar al alumno que elija una de esas problemáticas y que desarrolle su proyecto. Bueno, para concluir, en la academia lo integramos el maestro José de Jesús Reséndiz, jefe de enseñanza de secundarias técnicas, un servidor de secundarias generales, jefe de enseñanza, y el maestro Reto Solís Villanueva de secundarias estatales, del sistema estatal, ¿verdad? Por su atención. Bueno, antes de dar por concluido, tenemos que escanear este código QR para ver su asistencia y registrarla, para registrar su asistencia. De eso se trata, tener este código QR. Les solicito que con su celular, a lo mejor algunos no lo traen, pero todos traemos un celular, lo sacamos en cámara, ponemos la cámara, la presentamos al frente del código QR para poder registrar nuestra asistencia en esta asesoría, en esta primera asesoría para docentes de geografía. Por su atención, gracias.